Vamos a tejer este borrego en estambre delgado en color blanco, rosa y un café claro. Y también vamos a utilizar un gancho del número 2.5 y otro de acero del número 4. Comenzamos con el color blanco y el gancho del número 2.5. Hacemos un anillo mágico, una cadena, y dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y esta vuelta se va a cerrar con punto deslizado en el primer punto, pero tomando solamente la parte superior de la cadena, el hilito de atrás o de arriba, o viendo la cadena en forma vertical, el hilo del lado izquierdo, y ahí hacemos un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2, que se va a tejer siempre en el mismo lado de la cadena, en la parte de arriba o en la parte de atrás de cada uno de los 6 puntos. Entonces sobre esos 6 puntos vamos a hacer 6 motivos. Iniciamos con 3 cadenas, hacemos un macizo en el mismo punto donde cerramos la vuelta, pero recuerden que solo es el hilo superior. 2 cadenas y en ese mismo punto un punto deslizado. Aquí ya nos quedó el primer motivo. Pasamos con punto deslizado al siguiente punto y hago lo que tejí aquí: 3 cadenas, un macizo, 2 cadenas, hago un punto deslizado en el tercer punto y sobre él voy a hacer otro motivo como estos: 3 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo lugar. Y así voy a tejer hasta tener 6 motivos en total. Terminé de hacer los 6 motivos, les deben quedar de esta forma. Ahora, para cerrar esta vuelta, voy a hacer un punto deslizado en el primer punto de la vuelta anterior, pero en este caso ahora voy a tejer sobre el hilo que quedó pendiente en cada punto. Inicio la vuelta número 3 con 2 cadenas y en el mismo hilito en donde hice el punto deslizado para cerrar la vuelta número 2 voy a hacer una vareta. Paso al siguiente punto. Recuerden que estamos tejiendo en el hilo que dejamos pendiente de cada cadena y voy a hacer 2 varetas juntas. Y así en cada punto 2 varetas juntas hasta terminar con 12 varetas en total.
Para cerrar esta vuelta número 3 voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 12 motivos como estos, uno en cada punto. Cada motivo consta de 3 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado, todo esto en el mismo punto. Ahora paso con punto deslizado para hacer el siguiente motivo, pero recuerden que estos motivos se tejen solamente en la parte de atrás o en la parte superior de la cadena. La parte de enfrente o de abajo se va a quedar libre y ahí se va a tejer la vuelta número 5. Pasé con punto deslizado al segundo punto y ahí voy a tejer un motivo. 3 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo punto. Paso al siguiente punto, hago un punto deslizado y otro motivo. 3 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en ese mismo punto. Y así hasta terminar. Les repito, con 12 motivos como estos. Este es el último motivo de la vuelta número 4. Y nuevamente voy a cerrar esta vuelta en el hilo que dejamos libre de cada una de las cadenas. Y en ese mismo punto voy a hacer 2 cadenas y una vareta. Paso al siguiente punto y hago una vareta. Paso al siguiente punto y hago 2 varetas juntas. Paso al siguiente punto y hago una vareta. Esto es lo que voy a repetir, 2 varetas juntas en un punto y una vareta sola en el siguiente punto hasta terminar con 18 puntos. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 6, que se va a tejer como la vuelta número 4, un motivo en cada uno de los puntos, tomando solamente la parte de arriba o la parte de atrás de la cadena. Aquí debemos terminar con 18 motivos como estos. Hasta aquí llevamos 6 vueltas y así se debe ver. Este es el derecho y este es el revés. La última vuelta de esta pieza se va a tejer en medio punto. Vamos a hacer un medio punto en cada uno de los puntos, que en total nos deben quedar 18. Al terminar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y dejamos pendiente porque vamos a cambiar después de color. Vamos a hacer ahora otra pieza idéntica a la primera que tejimos hasta la vuelta número 6. Son 3 hileras de motivos las que llevamos. La vuelta número 7, en vez de hacerla en medio punto como en la pieza anterior, la vamos a tejer en varetas. Hacemos 2 cadenas para iniciar. Este ya es mi primer punto.
o mi primera vareta, y voy a tejer una vareta en cada uno de los puntos que tengo en esta vuelta, que son 18, sobre el hilo de la cadena que no tejimos en la vuelta anterior. Entonces es una vuelta de 18 varetas la que estamos tejiendo aquí, una en cada punto. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y volvemos a hacer 18 motivos como estos. Después hago nuevamente esta vuelta de 18 varetas y otra de 18 motivos como estos. Hasta aquí llevamos 10 vueltas. Tenemos una hilera de 6 motivos, una de 12 y 3 de 18. Hasta aquí terminamos de aumentar. En la siguiente vuelta vamos a comenzar a disminuir. Vamos a colocar dentro un huevito que mide 9 centímetros de contorno en su parte más ancha, de esta manera. Y vamos a continuar tejiendo sobre la parte de la cadena que dejamos libre. En esta vuelta, que se va a hacer también en varetas, va a llevar 6 disminuciones. Le voy a retirar esta pieza para poder tejer. Comienzo entonces la vuelta número 11 con 2 cadenas. Y voy a hacer una vareta en el siguiente punto. Y lo que voy a repetir es una vareta en el primer punto, una vareta incompleta en el siguiente punto, otra vareta incompleta en el siguiente punto y ahora las cierro juntas. Esta es una disminución. Entonces voy a hacer una vareta sola en el siguiente punto y una disminución sobre los siguientes 2 puntos hasta terminar con 12 puntos. Vamos a cerrar esta vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado, y sobre esos 12 puntos que nos quedan vamos a hacer 12 motivos como estos. Así les debió quedar esta vuelta. Ya coloqué nuevamente el huevito. Comenzamos con 2 cadenas la siguiente vuelta y una vareta en el primer punto libre que encuentro. A partir de aquí, el resto de los puntos va a llevar disminución. Entonces hago en el primer punto una vareta incompleta, en el segundo punto otra vareta incompleta y las cierro juntas. Esto que hice lo voy a hacer hasta terminar la vuelta. Una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el siguiente punto y las cerramos juntas. Al terminar, vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Nos deben quedar, contando las cadenitas superiores, 6 puntos sobre los que vamos a tejer 6 motivos como estos. Una vez terminadas esas 2 vueltas, esta de disminuciones en varetas y la última con 6 motivos como los que hemos tejido, vamos a cortar el hilo y a dejar unos 20 centímetros para poder hacer un hilván en el centro y cerrar por completo. Retomamos ahora la primera pieza que ya está rematada.
Todas estas vueltas las estuvimos tejiendo por dentro. Ahora vamos a tejer por fuera. En este caso comenzamos a tejer con el color rosa. Es el mismo número de gancho 2.5. Vamos a atravesar en su base la vuelta de medios puntos que tejimos en color blanco. Vamos a hacer primero una cadena para fijar el estambre. Saco un punto del primer punto, saco un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Estoy cubriendo la vuelta anterior. Regreso al último punto donde tejí, saco un punto y saco un punto en el siguiente punto y los cierro juntos. Regreso al punto anterior, saco un punto en el siguiente punto y los cierro juntos. Siempre voy a retroceder al punto anterior, saco un punto y un punto en el siguiente punto y los cierro juntos. Y así hasta terminar la vuelta. Si contamos las cadenas superiores nos deben quedar nuevamente 18. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Todas las vueltas se van a tejer idénticas a esta, pero una de ellas se va a tejer sobre los puntos donde corresponde hacerlos y la otra desde abajo, desde la vuelta anterior. Entonces hice una vuelta desde abajo, que es la vuelta 1. La vuelta 2 se inicia con una cadena y se teje donde corresponde. Saco un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto y los cierro juntos. Saco un punto nuevamente en el segundo punto, un punto en el tercer punto y los cierro juntos. Un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto y los cierro juntos. Regreso al punto 4, saco un punto del número 5 y los cierro juntos y así hasta terminar la vuelta nuevamente con 18 puntos. Recuerden que los puntos los vamos a contar en estas cadenitas superiores. Todas las vueltas se van a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y se van a iniciar con una cadena. Tejí una vuelta desde abajo, una vuelta normal, me toca hacer una vuelta desde abajo, cubriendo la vuelta anterior. Vamos a continuar alternando estas vueltas hasta tener 5 franjas como estas. Aquí, a pesar de que llevamos una vuelta en color blanco y 3 en color de rosa, se ven solamente 2 líneas. Entonces, así como están, vamos a contar una línea, 2, 3 hasta tener 5 en total. Al terminar cortamos el hilo dejando 30 centímetros para poder coser. Una vez que terminamos de tejer en color rosa, vamos a colocar otro huevito de la misma medida que el anterior, de esta forma, en ese sentido. Y ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a cerrar. Pero si pasáramos un hilván quedaría redondo en la parte de abajo. Quiero que quede más bien cuadrado. Entonces voy a pasar al otro extremo dando una puntada y luego otra puntada más. Ahora paso por debajo de esa unión y salgo por el otro extremo.
doy una puntada y una puntada más, y hago lo mismo del otro lado. Una vez que tengo dividido en 4 partes, voy a ir cosiendo hacia arriba de una de ellas, solo 3 puntadas, una enseguida de la otra. Regreso al centro y hago lo mismo con el lado opuesto. Tres puntadas, regreso al centro y así como cosí estos dos lados, voy a coser estos dos. Hay que ocultar el hilo. Y cortar el sobrante. Y aquí pueden apreciar entonces la forma en cada una de las 4 caras que marcó esta parte. Las siguientes 4 piezas las vamos a comenzar con color blanco. Es el mismo número de gancho, 2.5. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 4 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos un punto deslizado en el primer punto, tomando solamente la parte de arriba o la parte de atrás de la cadena. Y sobre ese lado de la cadena de cada uno de los 4 puntos vamos a tejer un motivo como los anteriores. 3 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo punto. Después hago un punto deslizado en el siguiente punto, 3 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo punto, y así hasta terminar con 4 motivos como estos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, pero recuerden, sobre el hilo que dejamos libre de la primera cadena. Vamos a hacer una vuelta de medio punto haciendo 2 aumentos. Iniciamos con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y un medio punto solo en el último punto. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Aquí nos debieron quedar 6 medios puntos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Recuerden que hay que hacer 4 piezas como estas. Al igual que con la pieza anterior, tejimos estas 2 vueltas por dentro. Ahora vamos a tejer por fuera con color rosa. Coloco el estambre en el primer punto, no importa en qué lugar del círculo. Hago una cadena, saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Regreso al punto anterior, saco un punto y un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Y esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta con 6 puntos en total. Esos puntos los vamos a contar en las cadenitas superiores, no abajo.
Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La siguiente vuelta también en color rosa se inicia con una cadena y se teje idéntica a la primera. Al terminar nos deben quedar 6 puntos y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con estambre en color café claro y en este caso un gancho de acero del número 4, vamos a comenzar a tejer sobre el color rosa una vuelta idéntica a las dos anteriores. Se inicia con una cadena, saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cierro juntos. Regreso al punto anterior, saco un punto del siguiente punto y los cierro juntos hasta terminar con 6 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2 en color café, que se va a tejer en medios puntos normales, pero en cada punto vamos a tejer 2 medios puntos juntos, de modo que vamos a duplicar los puntos y al terminar esta vuelta nos deben quedar 12 medios puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla y la siguiente vuelta va a llevar disminuciones. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3 en color café. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cierro juntos. Esa es una disminución que vamos a repetir 5 veces más. Saco un punto del tercer punto, un punto del cuarto punto y los cierro juntos. Saco un punto del punto número 5, un punto del punto número 6 y los cierro juntos. Saco un punto del punto número 7, un punto del punto número 8 y los cierro juntos. Y así hasta terminar con 6 puntos en total que se deben contar en estas cadenitas superiores. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta y dejamos unos 15 centímetros de hilo para poder hilvanar y cerrar por completo. Les repito, hay que hacer 4 piezas como esta. Ahora con color blanco y gancho del número 2.5 vamos a tejer 4 cadenas y sobre ellas 3 medios puntos. El primero se teje en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Ahora sobre cada uno de estos puntos en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 motivos como los que hemos tejido. 3 cadenas y en el mismo punto un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado. Hago un punto deslizado para pasar al segundo punto, 3 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo punto. Hago un punto deslizado para pasar al tercer punto y tejo 3 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo punto. Aquí nos quedaron 3 motivos. Vamos a cortar el hilo. Atamos entre sí el hilo de inicio con el hilo de la terminación. Aquí hice 2 nudos
Vamos a ocultar el sobrante con aguja lanera y esta pieza se deberá colocar de esta manera: el primer pétalo sobre el segundo y el tercero sobre el primero. Es como si envolviéramos el pétalo central. Vamos a colocar pegamento solamente en la base para que queden fijos ya en el mismo lugar, y así debe quedar. Ahora, con el mismo número de gancho 2.5 y estambre en color rosa, vamos a hacer dos piezas iguales. Vamos a tejer 5 cadenas. Cargo 2 veces mi gancho y en la primera de ellas voy a tejer 4 puntos de esta manera. Cierro el primer punto solo, después 2 y dejo pendiente ese punto en el gancho. Y repito. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto de la primera cadena, lo cierro solo, 2 y lo vuelvo a dejar en el gancho. Y así hasta tener aquí 5 puntos en total. Ahora estos puntos los cierro juntos, hago una cadena de remate que debe estar muy apretada, después 5 cadenas y en la primera cadena nuevamente un punto deslizado. Aquí nos debe quedar como una gotita. Cortamos el hilo. Y al igual que en la pieza anterior, vamos a anudar 2 veces los hilos de inicio y de terminación. Después, por el lado del revés, vamos a ocultar este extremo sobre este punto de la orilla y este sobre este punto de acá. Vamos a tejer en la orilla de esta pieza en color rosa. Ahora una vuelta en color blanco. Aquí es donde anudamos el hilo. Nos debieron quedar 6 puntos en total en color rosa. Vamos a atravesar 3 y 3 en el centro, por el centro. Hacemos una cadena y enseguida un medio punto. Después vamos a tejer 6 cadenas. Y en el otro extremo, dividiendo también 3 y 3 de los 6 puntos, hacemos un medio punto. Después 6 cadenas otra vez. Y en el primer medio punto que tejimos, vamos a hacer un punto deslizado. De esta forma nos debió quedar esta pieza. Cortamos el hilo, atamos nuevamente los extremos del hilo de inicio y de terminación y los ocultamos nuevamente por el revés sobre las orillas. Les recuerdo, hay que hacer 2 piezas como esta. El armado es muy sencillo, todo va pegado. Aquí lo estoy colocando con alfileres para que puedan ver en dónde. Se va a atar primero listón en la parte de abajo de la primera vuelta de esta pieza. Son 6 motivos los que vamos a levantar para que formen el cuello y los vamos a atar sin cerrar por completo el centro para que ahí se pegue esta pieza que es la cabeza. Las orejas van pegadas debajo de los motivos en los costados, de modo que aquí nos queden 6 motivos libres entre una oreja y otra.
alineado con el brazo vamos a pegar la pierna de la misma manera en los dos lados. Y la pieza que tejimos de 3 motivos va a ir pegada en la parte de atrás, y esta nos va a ayudar a que guarde el equilibrio y no se caiga. Pueden cambiar de color el listón. Su nariz va a ser una nariz de osito de plástico que ya venden de esta forma. Tiene 5 milímetros de ancho, y como ya trae esta parte, únicamente se coloca en el tejido, se pone pegamento y se hunde en la pieza que pusimos como soporte, y lo que resta es ponerle ojos, que en este caso yo quise que fueran unos lentes, unos anteojos, para personalizarla. Pero pueden ponerle otro tipo de ojitos. Estos vienen en plantillas que traen ya su propio adhesivo, y pueden ponerle los ojitos cerrados o unas lentes, gafas de sol. O los ojitos abiertos sin anteojos. Quedó terminado nuestro trabajo, espero que te haya gustado.